Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y hoy vengo a hacer una comparación entre MuseScore 3 y MuseScore 4. Como sabéis, la versión 4 de MuseScore salió por diciembre del año pasado y durante estos 2 meses pues he estado haciendo diferentes pruebas, comparando funcionalidades. También gracias a los comentarios y a las preguntas que me vais haciendo a través de los comentarios de YouTube o bien a través de las redes sociales o del email, he podido ir verificando otras diferencias que yo no había notado en un principio y en general hoy vengo a hablaros pues de todas esas diferencias, de todas esas funcionalidades que han desaparecido, funcionalidades nuevas que antes no existían y finalmente os diré cuál es mi opinión personal, qué versión utilizo yo en mi día a día y qué versión os recomiendo a vosotros en función de vuestras necesidades. Pero antes, y como siempre, os cuento las últimas novedades del proyecto de Clave de Mí. Para los que no lo conozcáis todavía, Clave de Mí es un proyecto en el que diferentes músicos de todo el mundo estamos haciendo una recopilación de las obras y métodos más famosos o más utilizados en los conservatorios y escuelas de música, de forma que el músico lo tenga recogido en una sola aplicación y pueda disponer de todos los audios online, pudiendo modificar estos y adaptándolos a sus necesidades. Concretamente, con la última actualización hemos hecho lo siguiente. Si accedemos al reproductor de Clave de Mí, vemos que ahora se muestra un banner con las últimas actualizaciones. Concretamente son estas dos. Una es la noticia del propio banner y la otra es la posibilidad de ver el nombre de las notas. Os pongo un par de ejemplos. Si por ejemplo entramos en solfeo y elegimos cualquier ejercicio, podemos ver que desde el menú de opciones tenemos una nueva función para mostrar el nombre de las notas. De esta forma puede resultar mucho más sencillo para el músico iniciarse en el mundo del solfeo. Si ahora reproducimos el ejercicio, do, re, mi, do, mi, do. Vemos cómo esta nueva funcionalidad puede resultar de mucha ayuda. Esto también puede ser aplicable a personas que no sepan solfeo y no tengan intención de aprender, pero quieran tocar diferentes obras y métodos. Por ejemplo, un caso muy típico es el de la flauta dulce. Si accedemos a ella, vemos que ahora el músico, sabiendo o no sabiendo solfeo, puede ser capaz de interpretar estas canciones. Esperamos que estas dos nuevas funcionalidades sean de vuestro agrado y que podáis seguir estudiando con Clave de Mí. Y ahora ya sí, comenzamos nuestra comparación entre MuseScore 3 y MuseScore 4. Y comenzamos hablando de MuseScore 3 y su pantalla de inicio. Como podemos ver, nada más iniciar la aplicación tenemos una pantalla llamada centro de inicio donde tenemos las últimas partituras que hemos abierto y a la derecha un pequeño menú con diferentes vídeos para aprender a utilizar MuseScore, etc. Si cerramos esta pantalla, directamente tenemos una partitura que nos ha creado por defecto. Si vamos a MuseScore 4, lo primero que vemos es que la interfaz ha cambiado, siendo una interfaz más moderna, pero de eso hablaremos después. En cuanto al menú inicio, vemos que se ha organizado en 4 pestañas. La primera de ellas nos permite crearnos una cuenta o iniciar sesión con una cuenta ya existente en musescore.org. ¿De qué nos servirá esto? Básicamente nos permite guardar nuestras partituras directamente en la nube. En la segunda pestaña vemos que es parecida a la de MuseScore 3, donde podemos ver las últimas partituras que hemos abierto. La tercera pestaña nos permite añadir nuevos plugins, esto es algo también de MuseScore 4, pero esto ya lo vimos en un vídeo pasado donde explicaba las novedades de MuseHub y MuseSounds. Os dejo por aquí el vídeo por si no lo habéis visto. Por último, en la cuarta pestaña tenemos, igual que teníamos en MuseScore 3, pero aquí muy mejorado y con muchos más vídeos, diferentes tutoriales para aprender a utilizar MuseScore 4. Todos ellos están en inglés, pero recordad que tenemos mucho contenido en el canal de Clave de Mí que vamos actualizando cada semana con todas aquellas novedades y dudas que me preguntáis. Centrándonos ya en el espacio de trabajo y habiendo creado una partitura sencilla por defecto, si echamos un vistazo a la interfaz de MuseScore 3, vemos que, al menos a mi parecer, es una interfaz bastante amigable, donde tenemos todo lo que necesitamos prácticamente a un clic. Podemos agregar notas fácilmente, podemos utilizar el menú de paletas para ir agregando aquellas cosas que necesitamos y en general todo funciona bastante bien. Sin embargo, es verdad que uno de los puntos a favor de MuseScore 4 es que toda esta interfaz se ha renovado y ahora da un aspecto mucho más moderno y elegante. Los botones son mucho más grandes, al igual que el menú de paletas, donde se ve también todo con mucha más claridad. En este sentido, un punto a favor para MuseScore 4. Además de eso, y junto al menú de paletas, en MuseScore 4 han incorporado dos nuevas pestañas, la de instrumento
4 y la de propiedades. La de instrumentos nos permite añadir nuevos instrumentos, cambiar el orden entre ellos o hacer que desaparezcan los que no queramos, mientras que el panel de propiedades sustituye al antiguo inspector de MuseScore 3. Volviendo a MuseScore 3, vemos que ese menú no aparece, de forma que si queríamos modificar los instrumentos debíamos hacerlo desde editar, instrumentos, y desde aquí ya podíamos agregar instrumentos, eliminarlos, etc. Para acceder al antiguo inspector, llamado ahora menú de propiedades, teníamos que hacerlo desde ver, inspector o con la tecla F8, de forma que cuando hacíamos clic sobre un elemento nos permitía modificar un montón de propiedades, especialmente visuales. Aunque, como digo, esto se ha incorporado en el menú de propiedades, considero que todavía no tiene tantas posibilidades como el antiguo inspector. Entiendo que estas funcionalidades las irán incluyendo con el paso de las versiones. Otra diferencia es la gestión de partituras abiertas. En MuseScore 3 se organizaban en pestañas. Os pongo un ejemplo. Si por ejemplo yo quería abrir varios ficheros a la vez, por ejemplo del 1 al 5, vemos que se me abrían como diferentes pestañas dentro de MuseScore, de forma que yo puedo cambiar rápidamente de una partitura a otra, por ejemplo para copiar y pegar notas. Esto en MuseScore 4 ha cambiado, fijaos cómo funciona ahora. Si yo intento abrir estas mismas 5 partituras con MuseScore 4, vemos que ya no nos crea las 5 pestañas, sino que nos lo ha creado en 5 archivos diferentes, de forma que para cambiar tengo que ir de archivo en archivo. Para mí esto es un punto en contra de MuseScore 4, ya que me parecía que era mucho más sencillo tener todas las partituras organizadas en una misma ventana que no tener ventanas diferentes para cada partitura, porque si tienes muchas se puede volver un poco engorroso. No sé si esto en un futuro se podrá organizar de forma personalizable, de forma que el que quiera hacerlo con ventanas diferentes pueda hacerlo así, pero las personas que estábamos acostumbradas a tenerlo en pestañas también tengamos esa opción. Pero al menos para mí a día de hoy esto es un punto en contra para MuseScore 4. Vamos a ver ahora cómo funciona en cuestión de rendimiento en ciertas opciones. Vamos a pasar ahora a exportar una obra en MP3 para ver también las diferencias de tiempos. En este caso hemos elegido una obra bastante larga y vamos a proceder a exportarla primero con MuseScore 3. Simplemente damos a exportar, ponemos MP3 y procedemos a guardar. Vemos que aquí ahora empezará una barra a cargar y vemos que es relativamente rápido para lo larga que es la obra. Ha podido tardar unos 10-15 segundos máximo. Ahora vamos a repetir la misma operativa con MuseScore 4. Archivo, exportar, MP3, exportar y guardar. Si nos fijamos ahora la velocidad a la que exporta, vemos que es infinitamente más lenta. No voy a dejar la carga completa porque se puede ir a más de un minuto, pero está claro que el proceso de exportación era mucho más eficiente en MuseScore 3 que en MuseScore 4. Por último, me gustaría hablar de un tema que es el que más nos preocupa a la mayoría de personas que nos dedicamos a editar partituras con MuseScore, y es la cantidad de funcionalidades que han desaparecido. Si abrimos un navegador y nos vamos a la siguiente URL, os la dejaré en la descripción, tenemos aquí un conjunto de funcionalidades de MuseScore 3 que no han sido implementadas a día de hoy en MuseScore 4. Como veis, es un listado bastante importante de funcionalidades que a día de hoy no existen. Muchas de ellas me las habéis preguntado por email o por comentarios de YouTube, y al final lo más sencillo es venir aquí a este listado y ver si la funcionalidad que necesitas aparece aquí. Como no puedo ir hablando de una a una porque son muchísimas y el vídeo se nos iría a horas, voy a hablar de 4 de ellas que yo personalmente las utilizo mucho y que en MuseScore 4 ya no las tengo. La primera de ellas es la cuenta atrás del metrónomo. Dado que no hay ningún tipo de explicación porque viene vacío, os lo explico directamente sobre MuseScore 3. Cuando en MuseScore 3 yo quería reproducir una partitura, por ejemplo para estudiar, podía abrir el menú de reproducción y aquí abajo tenía dos opciones, la de activar o desactivar el metrónomo y la de que hubiese una cuenta atrás antes de comenzar la obra. Esto viene muy bien para que desde que das al play hasta que empiece a reproducirse la obra tengas un compás de tiempo. Os pongo un ejemplo. Como ya os digo, esto en MuseScore 4 no existe. Otra funcionalidad que yo también utilizaba mucho era la de poder guardar una captura de imagen de la partitura. Eso lo hacía con el icono de la camarita que aparece aquí arriba. Yo en MuseScore 3 podía darle, se me generaba esta ventana, aquí daba el botón derecho, autoajustar la página, y de esa forma automáticamente me hacía un recuadro alrededor de toda la partitura y luego esto yo podía guardarlo como PNG, PDF, etc.
Esta funcionalidad, por ejemplo, a mí me venía muy bien cuando diseñaba los diferentes libros de partituras para ahora aquí poder insertar esos PNGs guardados. De forma que es muy sencillo crear libros de partituras. Esta funcionalidad tampoco se ha implementado en MuseScore 4 por el momento. Aprovechando que estamos hablando de funcionalidades desaparecidas, voy a aprovechar también para responder una pregunta que me han hecho esta mañana, donde me preguntaban si era normal que en la versión nueva de MuseScore 4 el piano virtual ya no iluminase las teclas reproducidas. Es decir, si yo mediante la tecla P o desde ver teclado de piano reproduzco la partitura, vemos cómo se van iluminando las diferentes teclas. Sin embargo, en la versión 4, si abrimos el piano y reproducimos la partitura, vemos que ya no se iluminan como hacía antes. Otra funcionalidad que se ha perdido de MuseScore 4. Y para acabar, quería enseñaros una última funcionalidad que para mí también es importante y aunque no es directamente de MuseScore 4, el hecho de utilizarlo me ha impedido utilizarla. Me refiero al tema de los plugins. Si nos metemos en musescore.org/plugins, vemos que hay un montón de plugins que nos otorgan ciertas funcionalidades extras sobre MuseScore. En la segunda columna, donde pone API Compatibility, podemos ver para qué versión de MuseScore está soportado el plugin. Habrá que esperar un tiempo hasta que todos los desarrolladores que han ido haciendo todos los plugins para la versión 3 lo adapten para la versión 4. Pero en mi caso, el plugin que más utilizo es el Batch Convert. Este plugin lo que permite es convertir todas aquellas partituras que tengas en un directorio entre un formato y otro. Os pongo un ejemplo. Si me voy a MuseScore 3 y en plugins me voy a Batch Convert, vemos que tenemos un montón de formatos de entrada y un montón de formatos de salida. Por lo que podemos convertir, por ejemplo, 100 ficheros que estén en formato MSCZ, que es el formato propio de MuseScore, a, por ejemplo, MP3. De forma que yo elijo un directorio donde tenga un montón de partituras, por ejemplo este, que es donde tengo todas las partituras del método LAZ, doy a seleccionar carpeta y automáticamente me va a transformar todas las partituras en formato MP3 sin yo tener que hacer nada, de forma automática. Sin embargo, en MuseScore 4 este plugin todavía no ha sido adaptado, por lo que si quiero transformar 100 partituras en otro formato, tendría que ir una por una abriéndola, exportar, abriendo, exportar, abriendo, exportar, con el tiempo que eso me supondría. Ya os fijáis que mientras que voy contándoos esto, el proceso sigue funcionando. Al final son muchas partituras y en transformarlas en MP3 va a tardar un tiempo, pero siempre va a ser muy inferior al que tardaría en hacerlo manualmente. Si vamos a la carpeta esa, vemos como ya deberían aparecer diferentes MP3 de las que va convirtiendo poco a poco. Y ahora la pregunta del millón: ¿MuseScore 3 o MuseScore 4? Pues tengo que decir que yo utilizo los dos y os explico con más detalle. En mi día a día y para editar mis propias partituras sigo utilizando MuseScore 3 por las razones que os he contado. Tengo la posibilidad de exportarlas de forma mucho más rápida y tengo muchas funcionalidades que en MuseScore 4 todavía no están implementadas. También hay otro punto que juega en contra de MuseScore 4 y es que si una partitura la creas con MuseScore 3 no hay ningún problema en abrirla con MuseScore 4. Pero si una partitura la haces con MuseScore 4 no tienes posibilidad de abrirla con MuseScore 3. Al menos de forma directa. Puedes exportarla a XML y mediante XML sí te la admitiría, pero de forma directa en formato nativo MSCZ en principio no está permitido. Por miedo a crear algo en MuseScore 4 y luego no disponer de la funcionalidad que necesito y no poder abrir la MuseScore 3, por el momento prefiero seguir utilizando MuseScore 3 en mi día a día. Entonces, ¿para qué utilizo MuseScore 4? Bien, como sabéis, trabajo con un montón de colaboradores en todas las partes del mundo creando métodos de música. Todos estos colaboradores no utilizan solo MuseScore 3 o MuseScore 4, algunos utilizan Finale o utilizan Sibelius, de forma que cuando ellos me envían las partituras me las tienen que enviar en un formato XML, ya que el formato nativo no lo lee. Me he dado cuenta de que cuando estas partituras las abro en MuseScore 3 a veces fallan. Sin embargo, MuseScore 4 no fallan. Debe ser que MuseScore 4 ha sido mejorado para leer diferentes elementos XML generados por Finale y por Sibelius que MuseScore 3 no tenía contemplados. Por tanto, para estas partituras utilizo MuseScore 4. Y ahora, si te estás preguntando si utilizar MuseScore 3 o MuseScore 4 y cuál es mi opinión, simplemente comentarte que depende un poco el uso que le vayas a dar. Si lo haces para una edición básica, entonces quizás es mejor que utilices MuseScore
MuseScore 4 porque la interfaz es mucho más intuitiva y aparte puedes utilizar la nube para almacenar las partituras. Si por ejemplo utilizas muchos plugins, te recomiendo que sigas utilizando MuseScore 3, ya que todavía no se han actualizado todos a la versión 4. Si lo que realmente te importa es la calidad de sonido a la hora de reproducir las partituras, entonces creo que deberías utilizar MuseScore 4, ya que se ha demostrado que los bancos de sonidos disponibles y la calidad de los mismos es muy superior a MuseScore 3 y supongo que seguirán sacando actualizaciones. Con todo esto que estoy diciendo no quiero tirar por tierra la labor de los desarrolladores de MuseScore 4. Yo también estoy desarrollando la aplicación de Clave de Mi y sé lo difícil que es hacer un desarrollo y sobre todo cuando quieres hacer una migración tan compleja como lo que se ha hecho de MuseScore 3 a MuseScore 4. Creo que es el primer paso para crear probablemente el mejor editor de partituras del mundo. Pero también es verdad que con la salida de la versión 4, al prescindir de tantas funcionalidades que tenía la versión 3, hace que todos aquellos que estábamos acostumbrados a esa versión, de pronto veamos que nos faltan muchas herramientas con las que antes trabajábamos. Y por eso muchos editores seguimos utilizando todavía la versión 3, pero no dudo que a lo largo de varios meses el equipo de desarrollo y basándose en las opiniones de la comunidad vayan añadiendo todas estas funcionalidades y herramientas de forma que MuseScore 4 esté a la altura de lo que en su día era MuseScore 3 en cuanto a herramientas. Hasta ese momento, pues bueno, depende un poco de cada uno. Como ya digo, yo seguiré utilizando los dos, MuseScore 3 para mi día a día y MuseScore 4 para todas aquellas cosas que MuseScore 3 no admita y MuseScore 4 las vaya implementando. Así que nada, espero que este vídeo os haya ayudado un poquito más a ver las diferencias entre unas y otras. Obviamente hay muchísimas más diferencias, no puedo hacer un vídeo de 3 horas porque al final no sería algo práctico ni útil. Es mejor daros unas cuantas pinceladas y todas las dudas que tengáis, como siempre, me las dejáis en comentarios o me escribís a través de las redes sociales. Ya sabéis que siempre intento responderos a todos y así seguirá siendo mientras me sea posible. Nos vemos pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!